cercano a los 5.000 millones de dólares. Dios mío. Este no es un comentario solo mío, Ya. sino de algunos economistas, de algunas instituciones, como el propio Observatorio de Política Fiscal. Tal vez están ellos haciendo referencia al déficit agregado de todo el sector público, pero ese es un indicador que no recoge una realidad como es, por ejemplo, la deuda que tiene el Estado con la seguridad social. Eso netea obligaciones y por eso se reduce el déficit. Pero para efectos de temas reales, de lo que se requiere levantar para cubrir, tenemos que trabajar con el déficit del gobierno central, que como digo, va a ser cercano a los 5.000 millones. ¿Y por qué digo esto? Ujú. Porque hasta el mes de agosto ya tenemos un déficit superior al que, o cercano al que acaba de anunciar el gobierno, solo agosto, y todavía nos faltan algunos meses más. No está la producción petrolera como estaba en la proforma. Ujú. Estaba en 520.000 barriles diarios, está en 470.000 barriles diarios. Así es. El ingreso tributario ha caído en todos los conceptos, excepto el impuesto a la renta porque recoge la reforma tributaria anterior, la que después se derogó con la presencia de la Corte Constitucional. Tampoco está el ingreso por la venta de activos del Estado. Ahí estaba metido, por ejemplo, la venta del Banco del Pacífico, que no se produjo ni se va a producir. Y al mismo tiempo hay aumento de gasto público. Entonces, todo eso hace que tengamos en este momento una previsión de un año 2023, como cité, con un déficit de alrededor de 5.000 millones de dólares, que por cierto es el déficit previo a la pandemia. Ese Ujú. es el déficit cercano al que tuvimos en el 2018 y 2019. Ese es parte del problema que tiene que levantar fondos y buscar cómo lo resuelve el siguiente gobierno. En este número, por cierto, no está incluido los nuevos efectivos policiales que anunció el gobierno hace algunos meses. No recuerdo el número, pero eran como 20.000 efectivos, algo así. Ujú. Tampoco está lo que podría significar el fenómeno del niño. Exacto. Tampoco está lo de la no producir el petróleo del bloque 43, la consulta popular que se acaba de realizar. Es decir, el tema fiscal es uno de los problemas que hay que enfrentar y que sin duda reviste especial importancia y asimismo reviste especial dificultad. Economista, sobre este tema del niño y también sobre el petróleo. Vamos primero con el tema del niño. El presidente Guillermo Lazo en un canal, un medio de comunicación norteamericano, usted lo conoce perfectamente, Bloomberg, especialista en noticias de economía, de finanzas, y él, no digo que revela, pero me sorprende, y esto lo trae el diario Primicias, el diario digital, cito la fuente, diario Primicias de Ecuador, donde el presidente de la República habla de la presencia del niño ya a finales de octubre, pero lo habla con certeza. Y de igual manera habla de una intensidad que podría compararse al niño del 97, 98, y más allá de eso habla de pérdidas de 3.349 millones de dólares en el sector camaronero, en el sector de la pesca. Entonces, preocupa más los temas que usted está abordando. Yo no sé si los binomios presidenciales estén considerando este tema, a más de la seguridad, los efectos del fenómeno del niño, doctor Pozo. Bueno, no he escuchado yo la forma como harían frente a esta situación. Algo han dicho de que el fenómeno del niño obviamente es un problema, pero cómo lo van a manejar y cómo Exacto. lo van a gestionar, esa es otra cosa. Si el Ecuador habría mantenido una política ordenada en materia fiscal, como se pretendió en el año 2003, yo estuve en funciones públicas en esa época también. ¿A qué me refiero? A generar ahorros fiscales. Habría podido enfrentar con recursos una situación como esta, que es lo que se llama un shock externo, es algo que no depende de la política Uh -huh. económica interna. Pero no tiene ahorros, el Ecuador no tiene ahorros fiscales y las reservas internacionales no son del gobierno, Así son es. de los positantes en el Banco Central. Entonces, si esto llega a representar 2.000 o 3.000 millones, lo que va a ocurrir es que probablemente les toque cerrar las fuentes, mejor dicho, de obra pública, los recursos destinados a
a lo que es gasto de inversión. Uno, dos, podrían pensar nuevamente en el tema del subsidio que tenemos, que es un pésimo subsidio a los precios de los derivados de petróleo. Ahí destinamos cerca de 3 a 4 mil millones anuales, por cierto, protegiendo y ayudando a sectores que no necesitan el apoyo del Estado. Ese es un subsidio perverso, por cierto, pero muy polémico en lo político. Asimismo, podría el Ecuador empezar a recortar gastos en otras áreas, que no es que tengan total excesos en algunos casos, pero podría hacerlo. Y la otra es endeudarse. Ujú. Entonces, esas serían las maneras como sortear el tema del fenómeno del niño. Pero aquí lo importante, más allá de ver cómo pasamos el proceso, el bache, es cómo hacemos sostenible las finanzas públicas. Y tal como están, que se deriva todo el problema de un tamaño del Estado absolutamente sobredimensionado y obeso, vamos a estar en esta discusión y en esto siempre, o buscando quién nos presta, o ver qué hacemos con algún ingreso, y mientras no tengamos una redimensión de lo que tiene que ser un aparato con fuerza, con presencia, pero que cumpla su rol y que no represente la carga que este momento representa, como es el 38% del PIB en gasto público. El otro día veía cifras en México, este es del 26%. El Ecuador tuvo un promedio hasta el año 2006 del 21% Wow. del PIB. Y pasó al 26, subió hasta el 44%, imagínense, en el año 2014. Y ahora estamos en el 38%, que sigue siendo excesivo. Por supuesto. Y uno diría, bueno, si eso se transformara en mejores servicios públicos, en salud, en educación, en seguridad, por último termina aceptando, pero al contrario, hemos visto que algunos de esos servicios públicos han empeorado lamentablemente a lo largo de los últimos años. Así que para darle viabilidad hay que hacerle sostenible a las finanzas públicas y no simplemente pasar el bache porque nos cayó un problema o nos cayó otro problema. Ahora, economista Pozo, vuelvo al tema de los binomios presidenciales y lo digo porque hay un debate eh, pendiente. Yo no sé si hora y media será suficiente como para que nos expliquen cómo lo van a hacer, porque usted y muchos analistas, tanto ecuatorianos como de afuera, plantean un panorama complejo en finanzas en el Ecuador. Entonces, el tema es cómo lo van a hacer. Si ya cerraron mayoritariamente en una consulta, gana el sí, a través del cual se mantiene el petróleo en el subsuelo, y nos quedamos sin un rubro importante de ingresos, más los precios del barril del petróleo que tampoco, el precio del petróleo que tampoco compensa toda esta caída en la producción. ¿Qué nos queda entonces? Digo yo, liberar el precio de los combustibles, eliminar subsidios, elevar el impuesto a la renta, pero como le dije hace un momento, economista Pozo, los binomios hablan de incentivos tributarios para fomentar el empleo. No sé, son diferentes informaciones, diferentes proyecciones, diferentes escenarios, pero de un mismo país. Nosotros tenemos que tratar de ver el bosque y no unos pocos árboles. Para poder resolver las cosas y estabilizar la economía y generarle una ruta de recuperación, se necesitan abordar varios ámbitos, no solo uno, sino varios ámbitos. El tema fiscal pasa por varias decisiones. Hay que replantear el tema de la deuda con los tenedores de bonos. Uh-huh. Eso que se hizo el 20, que sí nos ayudó durante 4 o 5 años, ya fenece. Y empezamos a tener los impactos del 24 y el 25 sobre todo, y vamos a tener que renegociar en condiciones de mercado, obviamente, pero a un plazo más largo que nos dé un alivio. La deuda con los multilaterales, que si bien es de plazo largo y tasas bajas, ya concentra el 50% de la deuda externa total. Esto no es muy ortodoxo, pero creo que nos va a tocar sentarnos a ver qué hacemos ahí también, porque esto también es un impacto en las finanzas públicas. Lo que usted acaba de citar, el caso de los subsidios malos, porque no, los subsidios por concepto no son ni malos ni buenos, tienen que cumplir un perfil, un rol. El subsidio al bono de desarrollo humano es un buen subsidio. Claro.
focalizado, está presupuestado, llega donde tiene, no genera distorsiones, etcétera. El subsidio a los precios de los derivados es un mal subsidio. Genera contrabando, protege más a los ricos que a los pobres, etcétera. Entonces, esas decisiones que están, por cierto, bastante más en manos del Ejecutivo que una ley que tenga que pasar por la Asamblea, son aquellas que le van a dar integralidad al programa. No es que se van a resolver todos los problemas en año y medio, Claro. pero sí se pueden apuntalar cosas y se puede dejar las bases para una recuperación posterior, fortalecer las reservas internacionales, al revés de lo que pretenden algunos de apropiarse de las reservas internacionales, y eso lejos de ayudar va a complicar la propia dolarización, es tratar de apagar un incendio con más gasolina. Entonces, realmente hay que darle un programa, ojalá podamos tener esa opción, un programa integral de recuperación y de estabilidad para que haya certezas, haya certidumbre, haya seguridad de hacia dónde caminamos. Que queremos mejorar la productividad por acá, me parece bien. Que queremos buscar que estas tasas de interés se reduzcan, pero para eso tienen que bajar el riesgo, está bien. Pero eso son decisiones, yo diría, importantes pero insuficientes. Se tiene que aplicar un programa general, integral, coherente para que esto pueda funcionar. Si no, en economía usted aprieta por algún lado y se le abre un boquete por el otro. Y eso no es lo que creo yo requiere el país. De acuerdo, economista. Le paso a mi compañero, el abogado Ramiro Cepeda. Continúa con la misma. Mauricio, ¿cómo está? Ramiro Cepeda le saluda. Aló, sí, buenas, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, Mauricio, una pregunta. ¿No es hora de ya llegar a un presupuesto base cero? Bueno, este es un tema que ya se ha topado varias veces. Pero se ha El topado. concepto, sí, hay muchas propuestas sobre esto, o algunas propuestas sobre esto. Eh, es un manejo muy aplicable en el sector privado, muy difícil de aplicar en el sector público. Y le explico por qué. Si usted quiere partir de un presupuesto base cero, tendría que ver qué hace con todo el andamiaje de preasignaciones presupuestarias que tiene. Recuerde que el gobierno recibe recursos por petróleo, recibe recursos por tributos. Y esos recursos, que son los principales, ya tienen destinatarios por ley preasignados. Por decirle, los gobiernos seccionales, prefecturas, municipios, reciben el 20% del caso de ingresos tributarios y el 10% de los petroleros. Las universidades, la operación propia de la empresa Petroecuador, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ¿cómo trabajo yo en un presupuesto base cero con preasignaciones existentes? Voy a derogar esas preasignaciones, que eso ya será motivo de otro problema. Otro Entonces, round. conceptualmente entiendo la necesidad para buscar no gastar en exceso y gastar en lo que realmente se necesita, pero siendo práctico, sí, no le veo tan sencillo. Habría que ver qué se requeriría para poder aplicar una metodología tipo presupuesto base cero. Como le digo, en el sector público la vida es una, en el sector privado la vida es otra. Mauricio, yo hace algunas semanas o meses conversaba con un ex ministro de Finanzas y le decía, yo soy hijo de contador y mi padre tenía, siempre cito esta anécdota, un lápiz bicolor, rojo y azul. Ya, y con el lápiz rojo él iba señalando en su presupuesto lo que estaba de más. Nunca tuvimos excesos, pero nunca tuvimos carencias. ¿Por qué esta metáfora? ¿Por qué este ejemplo de vida? Porque al presupuesto general del Estado hay que pasarle un lápiz rojo. Y esto no estoy diciendo yo votar empleados, sino que hay gastos innecesarios, talleres que no se dan, combustible, celulares que usan quienes no deben, viáticos de algunas cosas, inmuebles que no se necesitan, etcétera, etcétera, etcétera.
que si usted suma, y en esto voy a agregar otra frase de un amigo mío que tiene muchísimo dinero, dice: cuida las monedas que los billetes se cuidan solos. ¿Qué quiere decir con esto? Que el derroche siempre está en la minucia y no en lo grande. ¿Por qué? Y le decía a este ex ministro de Finanzas, ¿por qué no hacer una comisión ajena al sector público de 6 personas que sepan del tema y se les da la tarea como se les dio la de el presentar propuestas para la reforma del Seguro Social? Buscar 6 personas que analicen el presupuesto general del Estado y le pasen el lápiz rojo, Mauricio. Bueno, yo creo que hay exceso, hay mucha grasa que eliminar sin duda alguna, inclusive en los sectores que tienen obviamente una mayor responsabilidad social, en salud, en educación, en seguridad también hay excesos. Aquí no se trata necesariamente de decir que para mejorar la educación se requiere entregarle más plata, o para el tema de la seguridad, o para el tema de la justicia o la salud. Hay un problema de gestión terrible. Hay un problema de administración de fondos públicos terrible. Y puedo citar muchos ejemplos en varios sectores que esto es así. Pero para poder tomar acción se requiere decisión política. Y muchas veces los gobiernos, por el recelo de perder apoyo popular, no toman acción sobre ciertos ámbitos. Entonces, uno es el recortar sin duda alguna los excesos que se tienen, definir el rol del Estado para lo que es y para lo que no es. El Estado no es empresario. El Estado es regulador, es sancionador, pues, establece las políticas, pone las líneas de la cancha. El Estado no puede ser árbitro y patear los penales también. Tiene que ser controlador y supervisor, no puede ser actor. ¿Y por qué digo esto? Porque el Estado participa como actor en infinidad de campos, en las telecomunicaciones, en todo lo que es intervención en ciertas obras que participa, en la dotación de ciertos servicios donde podría delegar sin necesidad de estar privatizando nada. Y eso produce un exceso de gasto que obviamente se expresa en los problemas fiscales, en la necesidad de endeudamiento e inclusive en la mala calidad de los servicios públicos. Entonces, para un poco comentar lo que usted acaba de citar, sí, hay mucho que hacer en materia de recorte todavía. Hay que depurar sin duda el perfil del funcionario público. Yo creo que hay muy buenos funcionarios, pero también hay de los otros. Hay que definir el rol del Estado para lo que está y para lo que no está. Y termino con algo. Yo había comentado hace un minuto que nosotros entre el 2000 y 2006 vivimos con el 21% del PIB en gasto público agregado. ¿Cómo es que ahora estamos con el 38%? Y llegamos hasta el 44% del PIB en el año 2014. ¿Por qué necesitamos tanto más? Hemos mejorado tanto los servicios públicos a la ciudadanía para gastar el doble de lo que gastábamos al principio en términos del PIB. O sea, son comparables las cifras. Yo creo que no. Yo creo que hay mucho desperdicio, hay mucho mal uso de los fondos, y a veces yo he citado algo que por experiencia lo puedo decir. Muchas veces no es un problema de plata. Los problemas que tenemos son problemas de administración y de gestión, y lamentablemente también de corrupción. Por Y ahí supuesto. podemos citar el caso de los hospitales y muchos otros que se han presentado. Sí, determinadas instituciones de control están hechas para chantajear, para extorsionar, y otras para darle miedo, que son las que neutralizan cualquier ejecución de algún funcionario que, por más que quiera hacer gestión, el miedo a que después la Contraloría, aún después de 7 años, y yo me imagino que a usted como ministro de Finanzas le tienen que haber llegado algunas observaciones mucho tiempo después de haber sido ministro de Finanzas, y resulta que gente decente no quiere ir a la función pública por esta espada de Damocles que pende siempre
aún después de haber cumplido gestión. Entonces, este entorpecimiento y miedo neutraliza cualquier buena gestión de una gente de buena fe, Mauricio. Bueno, usted no sabe lo que es el riesgo de asumir una función de esta naturaleza. Sí, lo sé. Los problemas le caen después, cuando usted tiene que contratar un abogado que nadie le paga sino usted mismo, para que le defienda de denuncias, de demandas, de mil cosas. Yo recuerdo ya como anécdota, cuando estuve en el 2003 y 2004 en el gobierno del expresidente Gutiérrez, ya me retiré de la función, yo me iba a ir de embajador a Washington y me cayó una demanda, una denuncia en la fiscalía por genocidio. Usted puede decir cómo le pueden acusar a un ministro de Economía de genocida. Bueno, la verdad es que fui a hablar con la fiscal de ese momento. ¿Y cuál era la acusación? La acusación es que como yo tuve cierto manejo fiscal ordenado, estricto, con ciertos techos de gasto, eh, sacaban como conclusión que como no di más plata a sectores como la salud, la gente se murió. Entonces yo tenía la culpa de que la gente se murió en esos periodos y me acusaban de genocida, imagínense. Y bueno, eso no tenía ni pies ni cabeza, obviamente no prosperó el proceso, pero simplemente es para ilustrar los peligros y los riesgos de involucrarse en la Lo función y tengo por claro. eso es que muchos que van allá van por otras motivaciones que ya tienen que ver con la búsqueda de recursos personales y no el aporte que pueden generar para el país y para lo que el país requiere. A eso me refiero cuando la gente buena no quiere ir por miedo a lo que a usted le pasó, y yo conozco infinidad de casos de esa naturaleza. No tenía ni pies ni cabeza la demanda, pero sí le costó un billete defenderse. Bueno, tuve que pagar al abogado para poder descifrar lo que querían hacer y demostrar que era una locura lo que estaban planteando. Así es, Mauricio, agradecerle siempre por sus esclarecedores comentarios, y usted siempre es referente en nuestra mesa de diálogo. Que tenga un buen día, Mauricio. Muchas gracias, siempre estoy a la orden. Si abrimos el espacio de las menciones publicitarias, Bolo, Ujú. ¿qué te parece? ¿Estás buscando un lugar para vivir? Coja usted también sus menciones, por favor, que Aquí las debe están. tener. Ya, Aquí las entonces, tengo en ya, mi mano. perfecto. Dele, Está buscando dele. un lugar perfecto para vivir. Por supuesto. Deje el teléfono. Te presento You Guayaquil, un proyecto residencial en Puerto Santana que te sorprenderá en cada detalle. Concéntrese. Espectaculares áreas comunales diseñadas por el renombrado diseñador Philip Starr, todas pensadas para el relax y la diversión dentro de la seguridad de tu hogar. Visita hoy nuestro departamento modelo y sumérgete en Lifestyle You. Para más información visita yuge.com. ¿Qué día es hoy? Jueves. Hoy es jueves. Jueves de Amex dobles en bares. Por eso uso mi American Express de Banco Guayaquil para disfrutar de promociones exclusivas en Luca, Acorde, Casa Cabana, Cejafredo, Lola Sky y muchos bares más. Disfrute el doble de lo que más te gusta con Amex dobles y conoce más promociones en restaurantes, cafeterías y bares toda la semana en bancoguayaquil.com, barra inclinada promociones, barra inclinada dobles. Bolo, Dime, yo lo invito. Dime. Al Malecón 2000. qué bien. Ya la ruta de agosto se extiende a septiembre. También puede visitar de lunes a domingo y disfrute de los murales. Tómese la foto. Yo no le voy a hacer de la mariposita. Tómese al lado del hipopótamo. Sí, cambie el escenario. Claro, Sí. póngase el hipopótamo que le queda mejor. Baile en festival de danzas, que eso usted lo sabe, el zapateado, y que parece Rocío Jurado usted con su vestido. Ya el festival canino, también lleve a su mascota, aunque su mascota lo lleve a usted. Y de ahí vaya al cine, en el renovado Cinema Malecón. Y toda una agenda de actividades que la puede consultar en @malecón2000. Tomaré en cuenta, lo tomaré en cuenta. Oiga, qué importante es cuidar el bienestar de las personas que trabajan con nosotros. ProHigiene tienen las mejores opciones para crear ambientes y espacios seguros. Por ejemplo, en nuestra cabina respiramos un aire puro gracias al purificador UV que elimina el 99%